Hola, muy buenas tardes a todos quienes están conectados, como siempre, hoy viernes a las 5:30 de la tarde en esta cita con el ciclismo, en esta cita con el proyecto Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Hemos estado en sesiones anteriores y particularmente en la del viernes pasado dando algunas puntaditas a lo que iba a ser la conversación del día de hoy con nuestras invitadas, todas ellas mujeres, todas ellas pioneras del ciclismo colombiano y por eso esta charla a la que hemos titulado El ciclismo colombiano de los años 70 y de los años 80 en Colombia, pues invitamos a algunas de ellas. No son todas, quisiéramos tenerlas a todas, pero nuestras invitadas tienen cosas muy interesantes que contar y el objeto de esta charla de hoy es que tanto ellas como ustedes a través del chat del Facebook y también quienes están conectados desde YouTube puedan conversar con ellas y poner sus preguntas y vamos a irlas moderando en la medida de lo posible. Mi nombre es Zuli Zavala, les agradezco a todos por estar conectados con nosotros en esta tarde y les voy a presentar una a nuestras invitadas. Tenemos a Flor Marina Agudelo Roa. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Zuli? Es un gusto que nos haya invitado a esa conferencia. Realmente para nosotras, pues es halagador de verdad que después de tanto tiempo al fin se hayan dado cuenta que nosotras existíamos realmente, ¿sí? Bueno, también nos acompaña Rosa Emma Rodríguez. Rosita, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Zuli, y para todas y cada una de nuestras compañeras, el doctor Miguel Ángel, bienvenido a nuestro conversatorio sobre el ciclismo. Muchas gracias por invitarnos, Zuli. Gracias, Rosita. Seguimos aquí con Livia Ortega Costa. Livia, ¿cómo estás? Muy bien, Zuli, feliz aquí de encontrarme con mis compañeras, conocer a una ciclista de los años 70 y bueno, y aquí también con el doctor Miguel Ángel. Muchas gracias, Zuli, por la invitación. Bueno, es un honor tenerte también con nosotros. Rosita, de nuevo bienvenida. Rosa María La Pitufa Ponte, bienvenida. Zuli, muchas gracias por invitarnos para este programa y tenernos en cuenta, pues porque ya estábamos como en el olvido y para felicitar a don Miguel Ángel Bermúdez, a Rosa Emma Rodríguez, a Livia y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Bueno, y seguimos y ahora sí les introduzco con el único hombre bendecido entre las mujeres en el día de hoy, el doctor Miguel Ángel Bermúdez. Doc, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Zuli. Muy contento de ver a mis pitufas, a mis pioneras. Ay, tan divino. Qué alegría después de tanto tiempo de haber iniciado ese periplo que hoy ha continuado casi, imagínense, con una medalla de oro olímpica, nada menos. Eso ya es una cosecha muy grande. Es cierto, este año ha sido un año que nos ha entregado frutos muy, muy bellos, resultados muy bonitos en el ciclismo femenino colombiano. Bien, doctor Bermúdez, entonces quiero arrancar con usted para reconstruir un poco históricamente esta línea de tiempo del ciclismo femenino colombiano. Quiero que me cuente, que nos cuente a todos quienes estamos conectados hoy, cómo nace y en qué momento nace esa idea de vincular a las mujeres también a pedalear en las carreteras colombianas. Bueno, lo que pasa es que a nivel mundial el ciclismo femenino tomó mucho auge en Europa, en Estados Unidos, y aquí estaba el boom. Nosotros revivimos el ciclismo, las grandes competencias, y entonces empezaron las mujeres a entrenar por su lado, acompañando a algunos ciclistas, sobre todo aquí en la sabana de Bogotá, a subir a patios, a ir al Alto de Rosas, en fin, empezaron a salir y a uniformarse, y a andar en bicicleta, y entonces, como había ese auge mundial, pues entonces, hombre, ¿por qué no creamos el ciclismo femenino? Ya había algo en el bicicross, ya habían unas niñas participando en bicicross, sobre todo a nivel infantil. Y entonces, con Gonzalo López, que era el gerente de Clásico RCN, con nosotros hacíamos los paseos con el culo arrozo. Oiga, ¿y por qué no
no empezamos a fomentar, ya salen en la carretera las mujeres, ¿por qué no los organizamos en un equipo? Y entonces fue cuando llamé al CIPA, Efraín Forero, que montara el ciclismo femenino. El CIPA inmediatamente empezó a reunirlas, a darle las charlas, a darles unas instrucciones, y así empezó el ciclismo femenino, y poco a poco fue cogiendo tanto auge que empezamos a hacer las carreras femeninas y el Tour Femenino Nacional, donde trajimos a Nayani Longo, que era en ese momento el referente del mundo, y así empezó este tema que yo realmente exactamente, no me acuerdo exactamente cuándo se inició, pero fueron ellas mismas las que salieron a las carreteras y empezaron a crear ese ambiente. Bien, mi doc, y voy a pasarme entonces con esta misma pregunta de en qué momento comenzaron a pedalear, y quiero darle ya la palabra, voy aquí en el orden como me aparecen en pantalla, a Rosa Emma Rodríguez. ¿Cómo ingresaste tú a pedalear? Bueno, yo comencé en el 82 más o menos. Era mi medio de transporte para ir a estudiar Puente de Piedra, que pertenece a Madrid, Cundinamarca, hasta Subachoque. Todos los días hacía ese recorrido para ir al colegio a estudiar, a hacer mi secundaria. Ya cuando de pronto me encontré con un grupo que era Zafarrancho Tu Moda, algo así, Club El Zipa, que siempre iban por este circuito de la sabana, y me invitaron a que participara de la primera clásica que yo participé, que era la Gran Vía, una clásica que organizaban en Zipaquirá. Ahí culpable doña Livia, que era la que nos alaba para allá. Entonces ahí comenzó mi vida ciclística realmente. Yo estaba cursando noveno grado, y pues ahí terminó el bachillerato y seguí con la bicicleta, con la pasión del ciclismo. Esos fueron mis inicios. Bueno, muy bien, Livia, te pasaron a ti el liderato en esta competencia. Cuéntanos cuándo iniciaste y cómo recuerdas ese inicio tuyo en el ciclismo. Bueno, Zuli, en Zipaquirá, pues el ciclismo siempre fue fuerte. Había muchos muchachos que montaban allá en bicicleta. Y yo realmente inicié ya en forma, digamos, a empezar a salir con un grupo de amigos, también de familia, mi esposo, mis hermanos. Empezamos a salir los fines de semana, ya cuando estaba la goma del ciclismo con Lucho Herrera. Entonces ahí compramos la bicicleta y empezamos ya a salir en forma los fines de semana. Antes había estado gomosa y mirando carreras en Zipaquirá y acompañando, pero pedalear todavía así en forma no. Y finalmente, pues es en el 85 donde yo empiezo a pedalear. Y recuerdo que a finales de año del 85 me encuentro con estas chicas en competencia. Entonces subían la Pitufita, Rosa Eva, bueno, todo el grupo del que hablaba el doctor Miguel Ángel Bermúdez, todo el grupo de Efraín. Y cuando yo ya había bajado el Neusa, cuando las vi subir, entonces me devolví. Yo estaba tomándome ahí una porimalta. Bueno, no sé si se puede hacer la, la, eh, la publicidad, pero bueno, había parado a tomar algo y las veo subir, entonces me devuelvo. Y me devolví y pues yo subía en Neusa muy bien. Yo tenía una bicicleta incluso de marco femenino con un solo piñón y me había acostumbrado a subir muy parejito en Neusa. Entonces ahí cogí como una buena escalada. Y llegué allá y me recibió, me saludaron las chicas, me recibió Álvaro Pachón, me preguntó de dónde venía, Efraín también se acercó,
Entonces, pues les conté que era de ahí de Zipaquirá, que ya estaba pedaleando ese año, pero competir todavía no competía. Y me invitan al club del Indomable Zipa. Voy a una reunión, me dan un plan de entrenamiento para en el 86 empezar ya a entrenar muy en forma con las mujeres. Yo entrenaba en Zipaquirá con los muchachos, con hombres, incluso era la costumbre llegar y rematar. Allá tan pronto llegábamos a la meta, entonces todo el tiempo rematábamos y el reto era hacer 2 o 3 escaladas en el día. Entonces subíamos Neusa, bajábamos, subíamos Tierra Negra, bajábamos y a veces nos subíamos hasta el páramo. Entonces era divertido, eran más o menos esos los espacios en los que yo pedaleaba realmente. Y ahí empezó todo. Muy bien, las historias están muy cercanas en años. Veamos que nuestras dos invitadas ambas son de los 80. Ahora pasemos a Rosita, aunque ya nos contó en la charla pasada un poquito de sus inicios. Recordemos ese momento tal cual como lo tienes grabado en tu memoria. ¿Cómo inicias tú en el ciclismo? Fue así un domingo, me fui, había comprado una bicicleta Arba, una grandísima, eso tocaba, era de medio lado. Y me fui para Salitre, qué casualidad, y mira que Zipa estaba haciendo un circuito. Y yo me acerqué y dije, pues vi tantas mujeres ahí, y dije, pero ¿qué será ahí? ¿Qué será eso? Entonces me acerqué y le pregunté si, no, yo no sabía que era el Zipa, le pregunté qué pasa. Dijo, es que aquí yo tengo un club, y si usted quiere, pues quiere afiliarse al club, pues entonces yo le dije, sí, entonces él me dio la dirección y como él estaba cronometrando ahí rapidito, pues entonces yo le doy esta dirección. Él me dio la dirección y dijo, y los lunes a las 6 de la tarde, yo sí, como estaba ocupado rapidito, ya. Y empecé así, ya al club empezamos a salir los sábados, los domingos, a pasear allá. Salió don Bernardo García, que es zafarrancho en la moda, que fue mi primer patrocinador. Él, Dios mío, él me acompañó en todo y en todas las carreras y ya cuando vio que nos iban a llevar a Europa, pues él ya dejó de patrocinar porque nos cogió postón y esa fue la historia. Muy bien, me voy a volver nuevamente a Flor Marina Gudelo. Flor, su merced que participó en los años 70, cuéntenos cómo inició en el ciclismo. Bueno, yo comencé en el 79 entrenando, ¿sí? Pero mis éxitos fueron del 81 al 84, ¿sí? Yo, el primer campeonato nacional que hicieron en Nariño, tuve el gusto de ganarlo, ¿sí? Donde participaban niñas de Tolima, de Medellín, de Pasto y Cundinamarca, ¿sí? En ese entonces, cuando empezamos ese nacional que era de 3 días, en esa competimos 30, más o menos 32 niñas, ¿sí? En los cuales cada una iba representada por su liga respectiva, ¿sí? Yo representé a la liga del distrito, ¿sí? Que en ese nacional el distrito hizo el 1, 2, 3 y 4. Nosotras pues íbamos muy bien entrenadas y lo mismo después nos siguieron fue las niñas de Cundinamarca. Pero para llegar ahí nosotros tuvimos muchos años que sufrir nuestras necesidades porque en ese entonces a nosotras no nos patrocinaban. Nosotros no nos patrocinaban y los hombres, las mismas mujeres más que todo, no tanto los hombres como las mujeres, nos criticaban por ser mujeres y estar compitiendo, ¿sí? De eso no nos trataban como mujeres, sino decíamos que parecían machorras, ¿sí? Que éramos, ahora sí es cierto que remedábamos a los hombres y eso no era bien visto. Sin embargo, nosotras fuimos apoyadas por nuestros papás, que fueron los primeros que realmente nos ayudaron, fueron nuestros padres. Sí, los papás eran los que iban
y nos acompañaban a entrenar, nos acompañaban en las competencias, incluso muchos de ellos organizaron competencias para que nosotras compitiéramos, ¿sí? Pero no era tan fácil, no es como ahora que tienen premios, que esto no, a nosotros no, nosotras era el amor por pedalear, pero nunca un buen premio así, ¿no? ¿Mm? En el nacional, el único que realmente me apoyó y que no podía representarlo abiertamente fue a Lisímaco Reina de Ferretería Reina, que él me dijo, pues lleve la camiseta de la Ferretería Reina. Entonces la liga me dijo, no, porque si usted representa a Lisímaco Reina, va a competir como profesional. Y en ese tiempo no había profesionalismo aquí en Colombia. Entonces, debido a eso, no lo pude presentar, pero sin embargo hubo mi cuña para él, porque él me dijo, si usted gana el nacional, porque antes de yo competir había ganado 27 etapas aquí en Bogotá, ¿sí? 27 etapas y más que todo cuando eran etapas de subida, porque yo fui muy buena, fue para subir, para bajar sí me daba pánico. Yo bajaba bien si iba adelante, pero yo veía a mis compañeras adelante y yo me moría del susto. Sí, bajar por la tribuna, por San Miguel, eso yo me frenaba. Desde que pasara una adelante, yo me frenaba. Yo competí en la época con Luz Estela González, Marta Catalina Vanegas, Gloria Soto Aguilar, Miriam Orduz, y otras niñas, pues, amore, yo competí con las Campaña cuando en Nacional, las hermanas de Carlitos Campaña en esa época estaban compitiendo también con nosotras, pero ya fue cuando organizaron el Nacional en Nariño, ¿no? Que en ese Nacional el que me acompañó y que me dirigió ahí fue eh, el Águila Negra, Jorge Luque. Jorge Luque fue el que nos acompañó a Pasto, a la Liga Distrital, porque fue la Liga Distrital y fue la Liga de Cundinamarca y de Tolima. Había representaciones de varios departamentos, ¿sí? Pero ya nosotras llevábamos mucho tiempo entrenando y realmente los que nos apoyaban eran nuestros papás. Nuestros papás eran los que nos encargaban. Había un señor que era Luis Eduardo Rueda, que él era el que más organizaba competencias, circuitos, pongámosle la doble a Albán, que era salir de Fontibón, bajar y volver y llegar a Fontibón. Varias competencias así que nos organizaban, pero nada con patrocinio ni nada, sino los papás también estaban entusiasmados con vernos a nosotras que andábamos bien, pues ellos no hallaban cómo organizar las competencias, ¿sí? Y esas son las personas que yo más recuerdo. Muy bien, vamos a saltar un poquito y quiero escuchar algunas de los momentos más especiales y quiero saber específicamente para que recuerden mientras estoy hablando cuál es el momento más especial que ustedes recuerdan cuando estaban pedaleando en los años 70, en los años 80. Voy a arrancar esta vez por Rosa María Ponte. Ay, Dios, es que yo cogí era competir, era con una bicicleta muy pesada. Y yo, no, yo decía, Dios mío, ¿cómo es que yo, pues no, no, pues qué bicicleta me podían acondicionar a mí porque siempre, pues no había una bicicleta así acondicionada para mí. Pero entonces al verme la gente así que estaba con esa bicicleta fue cuando Bicicletas Duarte me acondicionó la bicicleta y con ella sí empecé a trabajar mejor y, y ya pues, como le digo, Zafarrancho en la moda me cogió y me patrocinó y ahí empezamos a correr la Vuelta a Colombia. La primera Senior Master, sí, la Senior Master y ahí fue donde empezamos a salir y a competir y a ganar. Muy bien. Livia, tú tienes varias historias, ya hemos conversado en otras oportunidades. De todas esas que me contaste,
Hay varias en particular que me llaman muchísimo la atención, pero quiero que selecciones ese momento especial para ti en el... Bueno, yo creo que de los momentos especiales, cuando empezamos a ya pelear nuestra casilla para irnos para el Tour de Francia, ¿no? Cuando Efraín nos cuenta que hay un patrocinador que nos quiere llevar al Tour de Francia y de hecho pues todo el grupo femenino entra a ser patrocinado por Postobón. Entonces ese es un momento especial, ¿no? Las mismas concentraciones tienen sus momentos mágicos porque era desconectarse de todo para dedicarse únicamente a la bicicleta y con esas ganas de clasificar entre esas 7 mujeres, ¿no? Entonces aquí, o sea, tenemos muchas anécdotas. Yo me acuerdo en Manizales, me prestó Álvaro su bicicleta y como yo andaba también en bicicleta de hierro, entonces ellas decían, ahora sí Lidia va a volar. No, los cambios de bicicleta eran fatales. No era lo mismo, la bicicleta a la que tú estabas acostumbrado, por más liviana que fuera la otra, las dimensiones eran distintas, sin embargo, o sea, compartíamos muy buenos momentos con Rosa Emma y con Rosa María, realmente momentos lindos. Y bueno, hace poquito incluso me enviaron una fotografía donde está mi hijo dándome un beso cuando llegamos de una de las competencias que yo no recordaba. Entonces, empezar a recordar todos esos momentos es muy lindo. Pero yo pienso que o sea, el momento más lindo cuando nos subimos al avión también para irnos al Tour de Francia. Ese fue un momento bien bonito. Ya vamos a tocar un poquito más este tema del Tour de Francia, pero me voy a saltar a Rosaima Rodríguez porque seguramente ella, creo yo que también uno de esos momentos tiene que ver con el Tour de Francia, pero de pronto no. Rosaima, cuéntanos ese momento especial para ti en el ciclismo. Es que el ciclismo fueron muchos momentos felices. Cuando uno está dentro de ese grupo, todo lo que lo avala a uno es muy bueno. Por ejemplo, yo recuerdo de cosas chéveres, todo lo que compartíamos, así fuera una galleta, que me dieran una caramañola porque no tenía líquido, que me prestaran la bicicleta porque yo nunca realmente tuve bicicleta. El doctor Samuel Calderón me compró mi primer marco bueno, o sea, igual que todas. Yo anduve todas las competencias con bicicleta prestada. Hoy día sí puedo decir que tengo mi bicicleta. Son cosas que uno comparte tanto en el ciclismo que es muy bueno recordarlo. Inclusive hasta el tome y dile o vaya y corre o lo que sea, cualquier cosita, cualquier detalle, es muy bueno recordarlo. Y, y es más, en este tiempo es mejor recordar todo eso a no recordarlo. Son los pequeños momentos, seguramente esos que, como bien dices, Rosa Emma, los que hacen especial al ciclismo femenino, sobre todo en una época en las que a ustedes les tocó unas condiciones muy diferentes a las que hoy en día tienen las chicas, e incluso también desde el punto de vista del machismo que en algún momento nos contaban también ustedes que de pronto sintieron. Pero antes de tocar ese tema, Flor Marina Agudelo, cuéntanos ese momento especial para ti en el ciclismo, ese momento que quizás quisieras volver a repetir. La ida a Nariño a representar la Liga Distrital es el momento más grande para mí, sí, porque realmente, como dicen ellas, yo tenía una bicicleta que era una panadera, le decían una panadera, sí, en esa yo competía. Cuando fui al Nacional, faltando como 15 días, un amigo me prestó la bicicleta para que entrenara en esa y con esa fui y gané el Nacional. Yo no gané el Nacional con mi bicicleta, sino con mi bicicleta prestada. Entonces es una cuestión que para uno significa mucho y es mucha alegría recordar uno de esos momentos, ¿sí? Eso fue el 3 de septiembre del 82. Era el Omnium Nacional, creo que era para hombres, y el primer campeonato nacional de mujeres, ¿sí?
fue esa competencia. Era un circuito bastante largo, pero tenía también subida. Y faltando 7 kilómetros, yo me escapé subiendo. ¿Sí? Eso es lo que más recuerdo de ese nacional, porque para mí era una cosa grande, que era como ver los hombres hoy en día compitiendo, de que había mucha gente por las calles mirándolos, ¿sí? Entonces para mí fue una gloria muy grande. Al doctor Miguel Ángel Bermúdez, ¿qué cree que era lo más difícil o la situación más difícil que las mujeres pedalistas de los años 70 y 80 tuvieron que vencer para poder pedalear? Bueno, en ese tiempo no había ese respeto a los ciclistas, porque pues a nivel internacional le había ganado Álvaro Pachón la Vuelta a México, habíamos ganado la Vuelta al Táchira, Cochise ya era doblemente campeón del mundo y empezó la gente a respetar en las ciudades. Pero en la carretera los camioneros veían al ciclista como un estorbo, porque en estas subidas que los camiones tienen que meterle el bajo por la carga, entonces se aparecía el ciclista y tenían que bajar la velocidad, en fin. Había unos que cargaban unos cables para pegarle a los ciclistas, en fin. Cuando iniciamos el ciclismo recreativo con el Culo Arroso, con Gonzalo López, la gente nos insultaba, los camioneros gordos degenerados, vayan a trabajar sin vergüenzas, que hacen por ahí, no sé qué, tal, y a las mujeres las insultaban. Y en los medios de comunicación me dieron muy duro diciendo que ese era un deporte para hombres, que las mujeres se les rompían las uñas, que se dañaban la cara, que las rodillas, que eran más bonitas las piernas, que eso era una cosa terrible, que no sé qué. Pero yo siempre miré el panorama internacional desde que empecé yo mi vida como dirigente, y empecé a notar ese biotipo, que las mujeres pues tenían el mismo biotipo de los hombres, en el sentido de entrenar en la altura, de tener más hemoglobina, mucho más reservas de oxígeno, en fin, y que los entrenamientos, cualquiera que fuera, tenían su vida. En cualquier sitio que nace uno en Colombia, empieza subiendo, aquí en Cundinamarca, en Antioquia, en las Caldas, y que las mujeres, lógicamente, son más disciplinadas que los hombres, más juiciosas. No toca estar encima diciéndole, oh, no van a tomar esto, no vayan a hacer esto, no van a rumbear. Y entonces empezaron ellas mismas a abrirse un camino de seriedad, y los patrocinadores empezaron a ver que era un tema muy interesante para difundir sus productos, ya que pues en Colombia y en todas partes del mundo hay más mujeres que hombres. Y allí empezó esa fiebre, digamos, por empezar a ser parte de los equipos, de las selecciones, y la Senior Master, que eran los ciclismo recreativo, acogió mucho este sistema y se hacían carreras mixtas, es decir, dentro de la organización del Senior Master, entonces ponían con los mismos comisarios, los jueces y la organización de la carrera para el ciclismo femenino. Yo tuve la suerte y la visión de vincular todo tipo de ciclismo a la federación. Cuando yo llegué había un bicicross ahí medio incipiente, yo lo afilié, puse la división, lo mismo el ciclomontañismo, el ciclismo femenino, inclusive el trial, toda modalidad ciclística yo la vinculé a la federación, le puse la seriedad de los entrenamientos, los directores técnicos, y los afilié a la Unión Ciclística Internacional para que pudieran competir. Entonces, eso me criticaban mucho, mire, usted no tiene plata para hacer semejante cantidad de cosas, ¿cómo va a hacer? Pero entonces ahí viene la labor de mercadeo, y cuando ya
logramos la invitación al Tour de France femenino, pues esto fue una locura porque empezaron todos los medios a apoyar, a entrevistarlas a ellas, eran ídolos en sus familias, en sus comarcas, en sus ciudades, todo el mundo a respaldarlas, y fue una cosa que abrió un camino grandísimo, porque ellas demostraron que sí tenían capacidades para poderse enfrentar a las mejores del mundo. Y nosotros empezamos muy tarde. Ya en Europa, en Estados Unidos, ya había niñas que corrían en la pista, en las universidades, porque es que el problema en Colombia es que el deporte termina en la universidad. En los países desarrollados se inicia en la universidad. Entonces uno llega a una persona a la universidad a montar en bicicleta o jugar fútbol, le dicen los profesores, ¿usted vino aquí a estudiar o a vagar? Esa mentalidad de que no se entiende que la educación es integral, cuerpo y alma. Y aquí eso empezaba bueno, ¿cómo así? Pero ¿cómo es posible? El peligro, que se pueden matar, que no sé qué, algunas tenían hijos. Fue como todo en Colombia, todo es difícil, ¿no? Aquí todo el que se inventa algo está loco. Pero fue gracias a ese cariño que ellas le pusieron, a ese empuje, a esa disciplina, que ellas se fueron abriendo su camino hasta que se hicieron respetar. Y grandes campeones, como lo están diciendo ahorita, como Álvaro Pachón, como el mismo Cochise, bien, iban y los apoyaban, les daban consejos. Jorge Luque, el águila negra de Cundinamarca. Y en Nariño, en Boyacá, la hermana del Condorito, en fin, empezaron allá en Nariño las hermanitas de Calitos Campaña, en el Tolima también, pero J. Sánchez ayudó, en fin, empezaron a tener padrinos y a darles indicaciones técnicas. Entonces eso fue cogiendo fuerza, y entonces ya Manzana Postobón, que es una gaseosa para todos los géneros, entendió que era una buena promoción y un buen mensaje de apoyar a las mujeres en los deportes. Ya el patinaje estaba cogiendo forma y sacamos unas patinadoras por consejos de gente que sabía, ¿no? Que entendía que el patinaje y el ciclismo eran afines, y ahí empezamos también a mirar una posible cantera en el patinaje. Ya llegaba Luz Mary Tristán y llegó esta niña de Antioquia, ¿cómo se llamaba? Adriana Adriana Muriel. Muriel. Adriana Muriel. Y empezaron en el Valle y todo a fomentar el tema. Después en las pistas de patinaje se hicieron pistas de patinaje al lado de los velódromos. Entonces las escuelas de patinaje ya se habían iniciado con las niñas y niños. Entonces ahí fuimos encontrando material. Pero lo más importante que yo resalto es la disciplina y la consagración, la personalidad. No se dejaron amedrentar en las carreteras, por el contrario, sacaron la garra que caracteriza a la mujer colombiana, que entre otras, pues la mujer colombiana ha tenido que soportar en todas las épocas todas las dificultades para trabajar, para estudiar en las universidades. Había mucho machismo, mucha discriminación. Hoy es al revés. Hoy hay más mujeres estudiando en las universidades que hombres, más mujeres ejecutivas. A nosotros nos cabe el orgullo de haber iniciado el ciclismo recreativo con el Cura Rosso, donde salieron los grandes patrocinadores. Y hoy se me salen las lágrimas viendo los gran fondos de 4.500, donde casi la mitad son mujeres. Hay que ver esas ejecutivas profesionales jóvenes con sus uniformes y tareas, bicicletas de más de 20 millones de pesos. Es impresionante. Y como andan, salen en grupos de 50, 60,
el Cebollita Cárdenas tiene ahí en su almacén de la 127 un grupo de ejecutivas y salen los domingos por la autopista, pero eso es una cosa impresionante. Hicieron una cosa impensable. A uno siempre le da miedo subir a patios, el peligro, que lo roban. Nosotros tuvimos un tiempo llevar una pistolita chiquita en el bolsillo de atrás, que entre otras, esa nunca la usé, pero me la robaron. Y las mujeres inventaron algo impensable. Los jueves a las 6 de la tarde se suben a patios, pero creo que son más de 100, 200 mujeres con una linternita aquí en el casco. Y ha habido problemas ya de orden público ahí porque bloquean la vía, en fin. ¿A quién se lo hubiera? Salen de sus oficinas, se quitan sus tacones y todo eso y se ponen su uniforme de ciclista y se suben a la calera a las 6 de la tarde. Entonces, realmente la mujer es más valiente que el hombre, ¿no? Y la raza fuerte no somos los hombres, sino las mujeres, que soportan todo, inclusive son más pacientes para las enfermedades, para los dolores, en fin. Y ahí poco a poco se fue abriendo camino hasta, mire lo que tenemos hoy. Hoy tenemos ya mujeres corriendo los mundiales, los olímpicos, con grandes entrenadores, ya ahí están en Movistar, están en equipos ya de marca, en fin. Entonces, eso, y las niñas, a mí me impresionó, estuve en Tunja hace como 3 años, que organizó el club de Fabio Casas, la señora y los hijos, un encuentro de escuelas de ciclismo donde llevaban más de 700 alumnos y casi la mitad eran niñas. Ver unas chiquitinas de 6, 7 años, todas uniformaditas, unas pitufitas, ¿no? Qué cosa tan impresionante eso, y cómo ha evolucionado el deporte femenino en todos los campos. Y hay equipos de fútbol con grandes problemas porque los critican, en fin. Pero ya tenemos el ciclismo femenino, el fútbol femenino, el atletismo femenino siempre ha sido muy bueno. Tenemos una medalla olímpica en atletismo, en pesas, las pesas, la gimnasia, en fin, bueno. Pero era más afín la gimnasia para las mujeres que los otros deportes. Pero eso ya cambió totalmente. Ya los géneros en Colombia no están discriminados. Todo el mundo tiene la posibilidad, entran a las escuelas sin ningún problema. Los padres de familia ya admiten eso, porque antes los mismos padres eran los que dicen, no, como la niña se me va a caer allá, que se va a fracturar, que mire. Eso para mí es una gran satisfacción. Yo no fui el iniciador, sino el que le di el estatus y lo afilié a la Federación de Ciclismo y les di las garantías y les di todas las condiciones que tenían los hombres. Pero realmente ellas fueron las que por su cuenta empezaban en las carreteras. Yo nunca las puse a subir en una bicicleta. Ya después ya empiezan las mujeres a acudir a los talleres de Duarte, de Juan Pachón, de Samacá, a que les hicieran sus bicicletas, así como empezamos nosotros. Yo empecé con una bicicleta Botequia que le compré a Miguel Samacá y me di cuenta que iba a hacer mucho dinero por la señora, porque Miguel Samacá me encimó, me vendió la bicicleta y me encimó el tubular de repuesto y un inflador. Y la señora dijo, no señor, y me los cobró. Entonces dije, este va a tener plata, porque uno es más botaratas, las señoras son economas. Yo me acuerdo que un colegio que fundaron mis hermanas, la economa era mi mamá, era la que hacía el mercado y pedía rebaja y cuidaba el centavito. Bueno, el doctor Miguel Ángel ya nos contó algunas de las cosas interesantes que él ve en las mujeres que fueron sus grandes fortalezas para ser estas pioneras del ciclismo y para haberle dado el estatus que el ciclismo femenino tuvo en los años 70 y 80. Ahora un reto para todas, para las 4.
Piensen en dos palabras. Uno, una palabra que describa qué fue lo mejor, el sentimiento, la sensación, la mejor de sus carreras como ciclistas. Y la segunda palabra, lo peor, lo más difícil de esa época para ustedes. Dos palabras. Y un minuto para que me justifiquen por qué eso fue lo mejor y por qué eso fue lo peor. ¿Listo? Y les voy a dar apenas 30 segunditos para que vayan pensando, para que anoten sus dos palabras y su justificación. Y vamos primero con la que llegaba primero a las montañas, a las coronas de las montañas. Pitufita, vamos contigo. Lo mejor fue haber podido cumplir mis sueños de poder representar a Colombia y de poder representar, ir a otro país, Juegos Centroamericanos y ir a Europa. Es un sueño que yo sí desde que me entré a montar la bicicleta y dije, no, toca hacerle para demostrar que lo que me propuse lo logré y le doy gracias a Dios que ese sueño se me cumplió y soy muy feliz porque se me cumplieron esos deseos. Y lo otro, extraño, pues que se haya acabado tan así, o sea, que no haya podido, yo todavía sigo montando bicicleta, todavía había podido seguir compitiendo, porque yo sigo montando bicicleta y pues me da un poquito de miedo, sí, pero entonces yo hago es bastante atletismo. Muy bien, vamos con Rosaema Rodríguez, que no solamente fue pedalista, sino fue, y ya nos vamos a tocar ese tema nuevamente, la mejor clasificada del Tour de Francia de 1986, el único Tour de Francia en el que Colombia ha participado como equipo patrocinado por Gaseosas Postobón. Rosita, dos palabras y un minuto para explicarnos esos dos sentimientos, esas dos sensaciones. Lo mejor y el sentimiento que mejor guardo en mi corazón es haber llevado entre pecho y espalda el tricolor nacional. Eh, Cantar el himno nacional y llorarlo. Eso es lo máximo, es lo mejor. Pues, bregar uno a escribirle eso a los sobrinos, a la familia, pues realmente uno ni en la casa lo conocen. Eso allá uno llora y llora y llora. Y diría yo lo chistoso, por ejemplo, en esos himnos nacionales que me correspondieron a mí como campeona centroamericana, por ejemplo, es ubicarme al contrario de la bandera. Y el entrenador, que dé la vuelta. Y yo, ¿qué me dice? Y entre lágrimas y eso al fin entendí que me diera la vuelta de que la bandera estaba del otro lado. Eso yo creo que fue lo peor, andar tan despistada como todas. A la vida yo fui tan despistada en el ciclismo que todas saben que me perdía, que tenían que acordarme que comiera, que tomara líquido, que no sé qué. Yo disfrutaba el ciclismo. Y eso es lo máximo. Diría que esas son las dos cosas. Muy bien, muy emocionante también todo ese papel y ya vamos a tener un poquito más de tiempo para hablar. Vámonos con Livia, esas dos palabras, esos dos sentimientos y esa justificación. Bueno, lo positivo, yo pienso que es ese sentimiento de libertad cuando vas sobre la bicicleta, ver ese mundo así amplio y la libertad de cumplir un sueño, ¿no? Porque realmente fue un sueño ir a representar el país. Lo peor, las caídas. Para mí los raspones, porque aunque yo me caía y me levantaba enseguida y me subía en la bicicleta nuevamente a alcanzar, como yo empecé ya mayor a montar en bicicleta, o sea, no tenía la destreza. Realmente yo monté en mi juventud y en mi niñez muy poco bicicleta. Entonces yo creo que lo más difícil eran las caídas, ¿no? Además porque me restaban tiempo, porque me estresaban, era esfuerzo, después la recuperación. Entonces también me quedé de competencias importantes por las caídas.
Bien, Flor Marina, llegó tu turno. Cuéntanos esas dos palabras y esa justificación a lo bueno y lo malo para ti cuando competías. Lo mejor de eso fue cuando mi trayecto fue muy corto, porque pues hubo un tiempo que hubo mucho auge, pero de pronto se acabaron las competencias, ¿sí? Fue ganar el nacional, ¿sí? Y lo peor, como dice mi compañera, las caídas. Las caídas, una vez íbamos por la séptima a llegar a la Caro y me caí y eso llegué, fue llena de barro, pero yo no sentía nada y era la primera vez que mi mamá iba a verme y ella iba en el carro y claro, ella lloraba de ver que esto, pero mi papá se bajó del carro, me paró y me impulsó y vamos. Sí, yo no sentí nada. Cuando llegué allá era que veía el barro y la sangre. Esto fue lo peor, pero de todas formas, pues las caídas lo hacen a uno más fuerte porque ahí es cuando uno se da cuenta que realmente el deporte le gusta, que no importan las caídas, lo importante es pararse uno y seguir adelante. Bueno, y antes de pasar al Tour de Francia femenino, quiero, y todas han mencionado algún hombre o en general a los hombres como promotores quizás de sus carreras ciclistas. Quiero que cada una de ustedes me cuente con quiénes competía, en qué momento salían a entrenar con ellos y de pronto las que no entrenaron con ellos, con quién entrenaban. Arranquemos en esta oportunidad entonces también por la Pitufa. Entrenábamos con dos hermanos que se llamaban los gemelos. ¿Cómo eres? Ay, Jesús y Jesús, Alberto. Jesús y Alberto y Álvaro Pachón. Y el Zipa. El Zipa nos iba a acompañar también en bicicleta y nos decía cómo era que tocaba pues, la posición y todo, y ellos tres. Y pues los otros también, había que atrás que nos acompañaban, pero que nos poníamos y más cuidado y todo, pues eran a ellos, a los cuatro. Livia, tú, ¿cuál fue tu experiencia con los hombres? Bueno, yo empecé con los hombres de la familia, ¿no? Incluido mi padre, él también siempre me apoyó fuertemente. El que era entonces mi esposo también fue un apoyo en su momento. Mis hermanos, aunque ellos estaban más pequeños, y había varios chicos allá en Zipaquirá. Yo tenía a veces que salir entre semana muy sola y me encontraba con alguno y subía y empezábamos a subir la montaña y había dos muchachos de Cajicá que competían, no recuerdo en ese momento los nombres. Ellos fallecieron muy jóvenes, pero ya estaban también compitiendo. Y ya cuando entro al club, pues Álvaro Pachón me enseña a bajar porque una de mis primeras caídas fue bajando y le cogí mucho temor a la bajada. Entonces Álvaro me enseñaba como la técnica de bajar y con Efraín, realmente con la escuela mayor fue ya, digamos que la escuela seria fue con ellos, ¿no? Pero también me disfruté mucho las salidas allá en Zipaquirá porque siempre me encontraba con alguno de los muchachos. Y muchos de los ciclistas en Zipaquirá hemos pasado también por las manos del doctor José Bulla. Entonces también tuve la oportunidad de recibir su guía en algún momento también. Entonces a todos ellos los honro mucho, Zul. Listo, entonces vamos con Rosa Emma. Rosa Emma Rodríguez, que corriste con tus hermanos y con otros hombres más. Cuéntanos un poquito más de ese ejercicio con los hombres. Bueno, yo en una familia de 6, 5 somos ciclistas. Entonces, yo entrenaba con mis hermanos los fines de semana y entre semana iba con mi hermano menor, somos los dos menores, íbamos al colegio. Y de resto, en este sector nos encontramos con Martín Farfán, con la Wilchería, muchos otros ciclistas de Madrid. Y con ellos eran los que me iban corrigiendo, por ejemplo, que sacaba mucho la rodilla, que metía mucho el talón, que yo no sé qué.
Y después cuando ya ingresé al club del Indomable Zipa, ya nos corregía él. Seguimos las temporadas que quedábamos sin co-sponsor, ni patrocinio, ni nada. Entonces ya don Iván Barrientos, José Angulo, un tiempo que tuvimos por cuenta de la federación que hacían intercambios y fuimos unos entrenadores cubanos, por lo que yo hacía pista. Entonces siempre estuve acompañada en ese sentido de la parte técnica, pero en el entrenamiento realmente yo siempre entrené sola en el sector. Muy bien, Flor Marina, recordemos a los hombres a tu alrededor. Con el principal que estuve saliendo a entrenar fue con Manuel Ignacio Gutiérrez, que él vivía por la otra cuadra donde yo vivía en Venecia, él vivía en Venecia, entonces con él salíamos a entrenar, y Carlos Julio Siachoque, con ellos salía. Con José Román Angulo también salí, ciclista, lo mismo con Mario Guío, con ellos salía, si no era, siempre salía con 2, 3 de ellos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora sí a un tema donde tres de ustedes tuvieron mucho que ver, y es el Tour de Francia de 1986. Doctor Bermúdez, cuéntenos cómo surge esta idea. Ya sabemos que Frainer Zipa Forero pues crea el Club El Indomable Zipa y las directivas y también Gaseosas Postobón comienza a armar un equipo, pero cuéntenos un poquito más de todo este ejercicio de llevar por primera vez un equipo colombiano a competir en un Tour de Francia femenino. Bueno, indudablemente que ese camino de Europa, pues lo abrió Alfonsito Flores ganando el Tour del Avenir en la pelea con los rusos, y de allí pues entonces nosotros hablamos con Félix Levitan para que pusiera a los rusos y a los colombianos a esa lucha por la montaña y darle un incentivo más al Tour. Y ahí empezamos en el 83, pero no pudimos llevar a Luchito Herrera porque no tenía la edad. Sin embargo, con Patrocinio Jiménez ganando el Tour Malet y quedando 2 colombianos en el top 20, empezamos a vender la idea de que las mujeres también tenían la misma capacidad en la montaña. Y entonces que era un atractivo llevar a las ciclistas colombianas al Tour, sobre todo en esas etapas de montaña. Y el señor Levitan inmediatamente aprobó, porque eso era un incentivo para la carrera. Llevar las escarabajas, las pitufas, allá a darle ambiente a la carrera. Y no hubo ningún inconveniente. Entonces Postobón, inmediatamente a través de Samuel Calderón, que era el gran mecenas, inmediatamente hicieron todas las diligencias para, en ese tiempo, pues no había tanto problema para viajar, pues no había tanta como ahora que hacen tantos chequeos de vacunas y toda esa cuestión, y ya era más fácil un equipo de marca que tenía toda la logística y que no iban a hacer el oso porque pues ya habían corrido, en fin. Y esa fue muy fácil realmente. La labor mía fue, porque es que realmente cuando yo llegué a la Federación Colombiana de Ciclismo, la federación no pagaba la cuota en la UCI, que era en francos suizos. Modestia aparte, yo pagué de mi plata para afiliar nuevamente a la federación, ir a los congresos mundiales para poder hacer lobby, pero yo el lobby no lo hacía con almohadas, ni con ruanas, ni nada de eso, sino con las esmeralditas de Muso. Yo iba a Chiquinquirá y me compraba 2 docenas de esmeraldas, no muy finas, ahí, presentables. Una monjita me le hacía con plumilla la leyenda del cacique Muso en 3 idiomas. Yo las metí en un folletito aquí en Bogotá, me las empacaban en Galerías Cano, que empacaban los precolombinos, y llegaba yo allá con el regalito de la esmeralda de suera y el café. Entonces yo me metí ya en las asambleas
empecé a hablar de Colombia, que éramos un país muy rico, que teníamos 2 costas, que teníamos todo el oro, las esmeraldas, petróleo, que teníamos multinacionales, porque nosotros pensábamos que éramos por aquí unos indígenas de Guayuco y Flecha. Y entonces todo eso empezó, me hice meter en la junta directiva de la FIAC, ¿no? Porque aquí en Colombia existe la teoría de que, eso para qué va uno gastar plata, para qué vamos a mandar delegación. No, el vínculo mío con la UCI pagando las cuotas en francos suizos era demostrar que sí tenemos capacidad. Y empezaron a invitarme a todas las reuniones y de todas esas cuestiones me fui haciendo la amistad de Juan José Garayalde, el famoso comisario, el gordito, ¿se acuerdan? Tan querido, adoraba Colombia. Y era muy rico porque él tenía una agencia de aduanas en Bilbao, era vasco. Y ese era el enamorado, todo lo defendía de Colombia. Yo tenía unos defensores a ultranza allá, que era el de Bélgica, el de la Nueva Zelanda, Australia, siempre la Colombia, siempre votaban por Colombia y yo les llevaba su esmeraldita y haciendo lobby. Y fuimos haciendo un ambiente en donde el señor Luis Puig, presidente de la Unión Ciclística Internacional Español de Valencia, inició un programa que se llamaba la mundialización del ciclismo. A partir de 1985 empecé yo a pedir el Mundial de Ciclismo para Colombia y lo conseguimos pues 10 años después, en el 95, ¿no? Pero ese lobby, esa cosa, era fácil. ¿Por qué? Por la calidad de los deportistas. Porque ¿qué saca uno que no iba a hacer lobby si no tiene material humano? Y ellas en el Tour de France demostraron la calidad. Tenían algunos inconvenientes, como lo dije yo ayer, porque esa cultura de la mujer colombiana, el pudor ¿no? Que, por ejemplo, para ir después de tomar tanto líquido, iban a buscar una casita donde esconderse por ahí detrás. Cuando salían, han perdido 2 minutos. Mientras las alemanas, las rusas, esas delante, todo el mundo les empapaba un comino. Y como dijo la pitufa ayer, como no había tirantas de la pantaloneta, eso allá de frente se bajan de pantaloneta. Los únicos que mirábamos eran los colombianos, ¿no? Porque eso allá no miran, el colombianito ha sido uno de curioso. Y entonces, todos esos perdieron mucho tiempo en ese tema, ¿no? Pero lo que era ya en las subidas y todos se defendían y atacaban y hicieron muy buena presentación. Bueno, Livia Ortega, háblanos de cómo fue tu carrera para ser seleccionada en ese equipo de las chicas que viajaron al Tour de Francia. Bueno, mi carrera, yo pienso que he sido siempre muy bendecida, ¿no? Yo hacía mucha física allá en Zipaquirá, ¿no? Aprovechando la altura. Me gustaba mucho correr. Y entonces, digamos que yo llegué con una preparación física muy buena, no con la técnica ciclística, pero sí con una condición física excelente. Y empecé, creo que en la primera carrera que corrí con las chicas, entré cuarta, que fue por la Sevillana, por el sur. Fue como la primera carrera que competí con ellas. Y de ahí empecé como a conservar los primeros lugares. No era la mejor escaladora, no era la mejor contrarrelojera. La mejor escaladora era Pitufita. Rosa Emma era quien mejor contrarrelojeaba, pero yo era muy regular. Entonces, ya cuando se trataba de carreras largas, pienso que esa fue como la ventaja. Entonces empiezo yo a competir con ellas y ya empiezo a meterme como en esos primeros lugares de estar ahí en la selección.
y era muy disciplinada. Yo venía desde Zipaquirá, Bogotá, a las citas ahí en la Boyacá con 13, las citas que nos ponía Efraín una vez por semana para hacer fondo con las chicas aquí. Y venía todos los fines de semana a competir. Entonces, no faltaba a ninguno de los entrenamientos a los que necesitaban ni a las competencias. Y hacía todo el esfuerzo, ¿no? Si la flota no me quería traer con bicicleta, entonces pues me las arreglaba para llegar. Después ya mi padre arregló su Jeep Willys y entonces él venía y me traía todas las semanas ahí a las competencias y a la Boyacá con 13. Y ya me llaman a preselección, me llama Efraín a preselección y el grupo era más grande. Hicieron concentraciones también, incluso vino Luzmeri Tristán, Adriana Muriel a las concentraciones y estábamos las chicas aquí. Entonces, la lucha era por quedar como juntas y que no vinieran de otros departamentos a sacarnos, ¿no? Aquí al fogoncito de Bogotá y la Sabana. Entonces, pues fue muy rápido realmente, Zuli. El paso hacia la selección para mí fue rápido y fue muy acompañado también de todas las personas, de mis compañeras, de Efraín, de Álvaro Pachón, de mi familia. Entonces fue un paso rápido a esa selección realmente. Rosa Emma, quedaban, si no estoy mal, como solo 1 o 2 cupos antes de que tú entraras al equipo seleccionado para viajar al Tour. Cuéntanos esa aventura. Bueno, yo competí en el 85, cuanta prueba me invitaron. Fallaba al colegio todo lo que podía. Y realmente yo pienso que esa casilla de ir al Tour de Francia me la gané en el circuito del Rosal. Pienso. Pues a mí me habían visto ya en la clásica Senior Master que había ganado Pitufita. Yo hice creo que el tercer lugar. Y, o sea, el entrenamiento mío era lo del colegio y yo fui, competí eso y quedé tercera. Y las últimas que ya estaban diciendo que se va a quedar Merengana o Perencea, que más o menos tenían una listica más cercana, fue el circuito del Rosal, un circuito que competimos con los muchachos que iban al Tour de Francia, los que estaban en las distintas equipos que estaban en el país, los muchachos que estaban en el país y los que iban de Federa Café, Postobón, Rialcao, creo que eran de esa época, que tenía toda la infraestructura en España, Rialcao, que por eso facilitó la ida también para nosotros, porque todo el andamiaje lo tenían en Europa, entonces pasar de un país al otro era más fácil, entonces, pues, eso nos decía don Samuel, ¿no? Que era más fácil, y ellos entendían eso. Bueno, en ese circuito eran 4 vueltas para los profesionales, que estaba Lucho Herrera, Néstor Mora, todos los muchachos, los duros de la época. Nos soltaron igual con ellos. Yo hice 2 vueltas con ellos. Decían, y esta muchachita todavía está aquí. Y ya sí, ellos ya cogieron su ritmo y Rosaima terminó su tercera vuelta y ahí yo creo que hay que en esa selección. Corriendo Así, yo sé. con los duros, ¿no? Corriendo Sí, con es con quienes los van a duros. viajar a representar también al equipo masculino. Rosita, seguramente era muy probable que tú dentro del equipo grande de Postobón fueras de las seleccionadas porque te ganabas muchas de las carreras que había en esa época, pero cuéntanos realmente cuál fue ese proceso para llegar también a ser seleccionada. Yo sabía que tenía que entrenar y pues no, casi no dormía, como les digo, yo de todas maneras me mantenía era muy a la expectativa, porque era que ya empezaban a reunirse en muchas, y yo, pues la idea mía era que ya era hacerlo mejor, correr y poder, pero yo les agradezco a mis compañeras, al equipo, por ejemplo, que estuvimos en Zafarrancho en la moda, ellas fueron las culpables de que yo ganara todas esas carreras, porque es que ellas eran las que me ayudaban. Decía, usted sube bien y ellas me cuidaban. Mírenme cómo era que
me cuidaban tanto que me tenían en un carrito blanco de zafarrancho en la moto. Por ejemplo, doña Rosaima fue una cómplice, que tenía cama. Terminaban las carreras y yo me cambiaba y ellos ya me tenían, porque al otro día tenía que seguir ganando. Ellas fueron las culpables de que yo ganara siempre, porque ellas eran las que me ayudaban. Y yo feliz porque ellas ya sabían, me ayudaban a que la caramañola, la comidita, Rosa María, coma, Rosa María. Ellos, y como nos decían, a tantos kilómetros tiene que estar comiendo o bebiendo. No espere que le dé hambre ni que le dé sed. Tiene que comer antes de todo. Y ellas es pendiente de mí, pues ahí tocaba pues, contribuir a ganar porque tocaba. Y ellas fueron las culpables de que yo siempre ganara. Ellas. Qué bonito. Y en el tour, estuvieron las tres, voy a dejar un Sí. poquito a Flor Marina del lado, excúseme por eso, pero necesitamos hablar del tour. ¿Cómo se organizaron ustedes quienes participaron en el tour? ¿Cómo se sintieron? Arranquemos por Livia nuevamente. Bueno, realmente fue un equipo muy bonito, unido. A mí me encantaba ver reír a la pitufita. Rosa Emma era chiquita, digo yo, tenía apenas 18 añitos cuando fuimos. Yo ya estaba casada con 2 hijos, entonces pues era como la mujer seria ahí del equipo. Y bueno, yo pienso que fue bien lindo esa experiencia, y sobre todo estar como juntas en esa experiencia, ¿no? Yo no las conocía de años atrás, las conocí ahí en el 86. Eh, digamos que entré pisando fuerte, pero la acogida en el equipo realmente fue muy bonita. No, yo pienso que nos lo gozamos incluso desde las mismas concentraciones. Nos lo estábamos gozando, estábamos contando las anécdotas, llegábamos de algún sitio y nos contábamos las anécdotas. Allá yo me acuerdo que del dolor de cintura, yo pensé que Efraín iba a parar el entrenamiento antes, cuando estábamos concentradas ya en Francia, y me devolví antes. Entonces, después Efraín me regañó. eh, pero yo me devolví y me relajé, me metí en la tina, en el hotel y todo, y todas con el apoyo, ¿no? Como muy tranquilo todo, más bien de mucha camaradería, mucha risa, muy tranquilo, un equipo, una selección bien bonita, porque además luchamos, ¿no? Luchamos todas, lo que decía la pitufita. O sea, nuestros entrenamientos era casi que competencia. O sea, nosotros competíamos todos los días. Yo cada vez que venía de Zipaquirá a entrenar con ellas y en las mismas concentraciones, era competencia, competencia. Como yo no era tan diestra en la bicicleta, yo llegaba con toda la sal en la cara porque no bebía y no comía. Durante la ruta no era capaz de soltarme del manubrio para poder sacar la caramañola y poder beber y alimentarme, ¿no? Entonces, apenas yo llegaba, alguna me pasaba algo, porque no era tan fácil para mí. Ya después ya solté, ya perdí como el temor, ¿no? Y ya, pero hubo siempre camaradería, el encontrarnos incluso con distintos espacios de hotel muy diferentes todos, sorprendernos con algunas comidas en las casas pequeñas, en los pueblos pequeños. Las personas que nos hospedaban, eso, wow, nos atendían muy bien, y realmente fue una experiencia bien, bien bonita, Azul. Rosa Emma. Señoritas pioneras, yo les cuento que la prensa de la época en realidad estaba más concentrada en cómo les iba a ir a los hombres. Mencionaron en algunos titulares quizás como Efraín el cipaforero se volvió loco por llevar a todo este equipo de mujeres, ¿cómo nos irá? Pero al final la prensa termina dando un giro porque a los hombres no les va tan bien, pero a ustedes sí mucho mejor. Rosa Emma, ¿cómo fue tu experiencia y cómo te sentiste al ser la mejor clasificada de todas tus compañeras? ¿Cómo fue esa competencia para ti?
Pues comenzando porque no entendía mayor cosa ni de inglés ni de francés. Pero teníamos una compañera que nos traducía, que era Luzmeri Tristán. Nos alcanzaba a traducir las groserías de las otras y algo más, por lo menos a pedir comida. Bueno, pero la pasamos delicioso, eso sí, ¿para qué? Estuvieron muy pendientes de mí, no sé, hubo momentos muy chéveres, por ejemplo, la contrarreloj me fue muy bien. Me invitaron los periodistas de la cadena radial que nos estaba acompañando, con a Ricardo Torres, que era el que siempre nos acompañaba, eh, para hablarle a Colombia, que mire, que esta muchacha va bien, al menos se acordaron en un momento. En una de las etapas que llegamos como en un cono, que eso era así, subir así, chin, 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 y nos tocaba devolvernos, que era un centro de comunicación. Me acuerdo tanto que Samuel Cabrera llegó de 13, pero yo creo que llegué por ahí entre las 20. Que cómo llegué, yo no sé. Que eso sí, por inercia, me acuerdo que me tocó devolverme en cicla. Hasta donde estaban los parqueaderos, porque como era un centro de comunicación, arriba no había grandes parqueaderos, solo subía el carro técnico y no más del entrenador. Y recordar muchos, 2 o 3 veces, el doctor Miguel Ángel estuvo acompañándonos en el hotel, preguntándonos qué necesitábamos, que Colombia nos estaba recordando, que siempre nos estaba dando buenas noticias. Y bien. Rosita, cuéntanos tu Pitufita, tu experiencia allí también. Y háblanos un poco de cómo te sentiste compitiendo con las otras campeonas mundiales y representantes de otros países. Pues las compañeras me decían, usted es pequeña, pero usted es gigante. Entonces yo siempre pues tenía esa mentalidad de que soy pequeña, gigante, y me decían siempre, usted es pequeña, gigante, ¿de qué se preocupa? Pues yo no me preocupé por la estatura, ya lo último, y decía, no, yo soy pequeña, gigante. Psicológicamente me preparé de esa manera y créame que la estatura no es en esos momentos no fallaron. Lo que sí me falló fue el haberme caído y eso fue lo que me preocupé porque casi que me vengo antes de tiempo. Bien, ahora volvamos a Flor Marina. Flor Marina, ¿cómo vio usted a sus compañeras también en ese tour? ¿Las logró seguir o no? ¿Cómo se sintió usted como pedalista colombiana y como las primeras campeonas del ciclismo nacional cuando sus compañeras viajan? Pues cuando ellas viajan, para uno es mucha alegría a pesar de no estar con ellas, ¿sí? Y estar siguiéndolas, lo mismo en las vueltas a Colombia, yo las escuchaba y todo eso, y es la angustia de que uno va por X competidora y uno hágale fuerza para que llegue primero, ¿sí? Entonces es una experiencia muy bonita. Y en medio de todo, pues yo le doy gracias a Dios porque yo fui una de las impulsoras para que salieran adelante y que ya no nos marginaran como cuando nosotras empezamos, que eso es una gran bendición. Y hoy ver niñas que compiten y sacan ahora sí es cierto, sacan adelante la bandera de Colombia, de verdad, para uno es un orgullo. Muy bien, yo voy a invitarlas y invitarlos a todos a que veamos este video que preparamos en el marco del proyecto Escarabajos, un país descubierto a pedalazos, que sin duda no es para nada una línea cronológica total de la historia del ciclismo femenino en Colombia, pero nos da algunas pinceladas y reconoce algunos de los nombres importantes en toda esta carrera. Va a ser la primera vez que todos ustedes lo vean, pero van a poder verlo las veces que consideren necesario. Lo titulamos De las pioneras al World Tour. Y es de alguna manera una suerte de homenaje a todas las mujeres que incluso antes de Flor Marina Gudelo compitieron en Colombia, dieron las primeras pedaladas y pues hacen del ciclismo un deporte nacional, un orgullo nacional que nos sigue representando en Colombia y en el exterior en todas las modalidades. Voy a invitarlos a verla y luego vamos a cerrar entonces esta conversación. Pueden ir poniendo todos quienes están viéndonos a través de las redes sociales, pueden poner sus preguntas en el chat de Facebook o sus preguntas en el chat de YouTube
para que luego tengamos un espacecito para conversar. Mientras tanto, voy a dejarlos con este video. Para las mujeres, el uso extendido de la bicicleta alrededor del mundo ha constituido una auténtica revolución. A finales del siglo XIX, con la invención del safety bicycle, este vehículo se convirtió en un símbolo de la liberación femenina y de los movimientos sufragistas que abogaban por los derechos de las mujeres en Europa y Estados Unidos. En Colombia, la relación de las mujeres y la bicicleta se remonta a la llegada de estos vehículos en la década de 1890, cuando empezó la fiebre por el ciclismo. Ellas hicieron parte del movimiento ciclista y los comerciantes importaron modelos femeninos de bicicletas de marca Columbia, Cleveland, Singer, entre otras. Estas máquinas ingleses y estadounidenses se caracterizaban por tener la barra superior del cuadro reclinada y algunos elementos de protección en las ruedas para evitar accidentes con las voluminosas vestimentas de la época. A pesar de que algunos criticaron a las mujeres por andar en bicicleta, las damas de las clases altas empezaron a pedalear y a participar en los primeros desfiles y paseos ciclistas que se organizaron principalmente en ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, y en pequeñas poblaciones como Chía y Cajicá. Sin embargo, las mujeres ciclistas se presentaron por primera vez en un evento público en el Velódromo Central de Bogotá. El 20 de agosto de 1899 se organizó un concurso de bicicletas decoradas que ganó la bogotana Natalia Argáez y una tradicional batalla de flores con la que se clausuró dicho evento. Aunque las mujeres compartieron el gusto por el ciclismo desde sus inicios, fue hasta la década de 1920 cuando se realizaron los primeros eventos de ciclismo femenino aficionado en Cali, en donde la bicicleta empezó a cobrar importancia como medio de transporte. Luego, a partir de 1930, con la popularización de otros deportes, las mujeres comenzaron a aficionarse a prácticas deportivas como el básquetbol, el atletismo y el ciclismo. En esa misma década se constituyeron los primeros clubes deportivos obreros independientes y las primeras asociaciones deportivas de mujeres. Algunas de las primeras carreras de ciclismo femenino de las que se tiene registro se organizaron en el Carnaval de Manizales en 1937 y durante el primer torneo de ciclismo femenino de 1941 desarrollado en la pequeña población de Tocaima en el occidente de Cundinamarca. Desde 1949, estas competencias de iniciación de las mujeres en el ciclismo se llevaron a cabo en Bogotá, en la Avenida Caracas, la Avenida de las Américas, la calle 26 y en la pista de atletismo del Estadio El Campín, siempre durante el intermedio de los partidos de fútbol. En estas carreras se enfrentaron las primeras campeonas del ciclismo femenino bogotano de las que se tiene registro, como Miriam Cosley, Cecilia Vivas y Ana Martínez de Sánchez. Luego del éxito de la primera Vuelta a Colombia masculina en 1951, se organizaron diversas competencias femeninas en ciudades como Cali, Medellín, Neiva y Pasto. En Bogotá se corrieron pruebas de mayor envergadura en modalidades de bicicleta de ruta y de turismo, como la doble a Fontibón en 1950 y la doble a Techo en 1951. En estas carreras se destacaron Esperanza Lapuente, las hermanas Judith y Esther Neira y la vallecaucana Lucía Rojas. Hacia 1955 la popularidad de este deporte motivó los primeros intentos por conformar clubes de mujeres ciclistas y la inclusión del ciclismo femenino en los Juegos Intercolegiados. Pero fue solo hasta septiembre de 1973 cuando en Pasto se realizó el primer nacional de ciclismo femenino, donde se coronó como campeona de ruta la capitalina Flor Marina Agudelo y como subcampeona Marta Lucía Marulanda. En la década de 1980 el ciclismo se popularizó nuevamente entre los colombianos y las pruebas femeninas volvieron a cobrar importancia. Durante esta época se realizaron las primeras versiones de una Vuelta a Colombia femenina y nuestras ciclistas debutaron en grandes pruebas internacionales como el Tour de Francia femenino de 1986, en donde participaron ciclistas como Rosa María La Pitufa Aponte, Alicia Bulla, Rosa Emma Rodríguez y Luz Mary Tristán, entre otras. En 1987 el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta abrió la categoría femenina. La primera campeona fue Adriana Muriel, quien también dominó el certamen en sus primeras 5 ediciones.
En 1992 los Juegos Nacionales incluyeron también la categoría femenina en ciclismo. Una nueva generación de ciclistas colombianas obtuvo una marcada participación en las competencias internacionales, entre las que se destacan la medalla de bronce de María Luisa Calle en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 y la medalla de oro en la prueba del Scratch en el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Pista en Francia en el 2006. Actualmente contamos con grandes representantes del ciclismo femenino nacional en las diferentes modalidades, como Mariana Pajón, campeona olímpica 2 veces en el BMX, Lady Mera, campeona panamericana de ciclomontañismo, y Juliana Gaviria, campeona mundial de pista, además de las ciclistas nacionales que ficharon por equipos internacionales como Paula Patiño y Liliana Moreno. Recientemente, la pedalista huilense Laura Toconaz se convirtió en la primera ciclista colombiana en obtener un triunfo en una carrera de categoría UCI, al imponerse en el Gran Premio de Ville en Turquía, convirtiéndose así en el primer triunfo del ciclismo colombiano en Europa y afianzando aún más la llegada de nuestras ciclistas al pelotón internacional. Doctor Bermúdez, ¿cuál puede ser uno de los problemas más grandes que sufrieron nuestras pedalistas colombianas durante las competencias y durante sus entrenamientos? Bueno, el tema de la inseguridad, las carreteras nuestras tienen muchos obstáculos, mucho hueco, bajando la línea, por ejemplo, las manchas de aceite, en fin. Eso en los hombres, pues vaya y venga, porque una cicatriz más o una menos, pero para las mujeres sí era bastante peligroso el tema, las fracturas. Yo que recuerden, no vi ninguna ciclista fracturada en esa época. ¿Sí? ¿Alguna se fracturó la clavícula o algo? No recuerdo. Juan y Cecilia Padilla Alegro, una compañera que cayó descendiendo de Pacho. Ella tiene una historia muy bonita. Ella se desmayó, se fracturó clavícula, se rompió la cara, bueno, y ella decía en su sufrimiento, decía, Rosa Emma, las zapatillas porque el doctor le gustan y de pronto se las roba. Ella, esa era una historia muy bonita con ella porque el novio de ella siempre nos recogía a Nancy Fernández, que fue la familia que me acogió a mí en Bogotá. Y ella, salíamos las 3 a entrenar y ella se fue en una curva y quedó en un árbol. Ella tuvo fracturas, se puede decir que se desfiguró, le cogieron como 13, 14 puntos en la cara, pero realmente el muchacho que le hizo esas suturas en el hospital de Zipaquirá, un mago. Porque después ella fue a cirujano estético y le dijeron que no había necesidad, que había sido una belleza esa sutura. Y otras compañeras que también tuvieron accidentes graves y demás que como Livia Ortega, que no le cicatrizaban eso, era tortuoso. Y por Yo aquí recuerdo, ya que alguien habló de los circuitos de aquí del barrio Venecia, recordar a 2 patrocinadores fabulosos, Álvaro y Alfredo González de Fruterías Patti, ¿se acuerdan? Sí, señor. Y siempre salían con su cóctel de frutas para las niñas, allá para las muchachas. Ellos todavía están ahí, a veces los vemos, pero fue fabuloso ese circuito del barrio Venecia. Yo me iba y me sentaba allá en la frutería y no propiamente a comer fruticas, sino me pasaban unas botellitas de aguardiente y salíamos alzados, ciclistas y dirigentes. Qué épocas, ¿no? Y la gente muy culta, nadie se atravesaba. Muy bonito. Bueno, hay un tema que en esa época no había mujeres masajistas de ciclismo. Los masajistas eran hombres y entonces ellas tuvieron un gran masajista, Jesús Vázquez Chachalín, Sí. que se convirtió en parte de la familia, ¿no? Y era difícil que las mujeres aceptaran que un hombre las masajeara, pues.
Y entonces ahí vimos, por ejemplo, en los equipos estadounidenses, que las masajistas de los hombres eran mujeres. Increíble, ¿no? Entonces ahí empezamos a mirar una serie, porque la parte técnica, todo lo que es los mecánicos y el masaje en el ciclismo es fundamental. Ahora, por ejemplo, han descubierto un método de, después de terminar la etapa, rotar en la bicicleta en los rodillos, que es prácticamente un masaje ahí artificial, porque los músculos se encogen, y cuando hay largos viajes, viene lo que se llama la intoxicación de las piernas. El ácido láctico se estaciona en ciertos músculos. Entonces es un tema muy, muy complicado. En ese tiempo no había mujeres masajistas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta para completar aquí. Bueno, señoritas pioneras, cuéntenos, ¿a quiénes extrañan de esas épocas de ciclismo? ¿A quién quieren recordar? Vamos, Rosa María Ponte. Ay, yo extraño mucho a don Bernardo García. Y pues, pues él está ya, pues él murió. Y pues extraño que el Zipa, que no lo he visto. Y extraño a Luz Marina Ramírez. Livia. Bueno, yo extraño a don Samuel Calderón porque hace muchos años no lo vemos y realmente fue muchísimo el apoyo de él. Extraño no haber seguido a Efraín, porque a veces, o sea, con el tema de pandemia, como que se fracturó ahí estábamos empezando a frecuentarlo. Entonces lo extraño mucho también. A Álvaro Pachón con todos sus consejos y todo, o sea, él fue también fundamental en mi carrera ciclística. Y bueno, pues extraño no vernos más seguido con estas niñas porque podríamos realmente estarnos reuniendo y realmente es muy lindo estar aquí compartiendo con ellas, así sea virtualmente. Pero cuando nos hemos encontrado, ha sido muy bonito cuando nos hemos encontrado en la casa de Efraín. Entonces extraño como esos momentos de encuentro y de camaradería y de contar las anécdotas. Flor Marina, cuéntanos, ¿a quién extrañas? Extraño mucho a Leonidas Herrera, a Gloria Soto Aguilar, Luz Estela González, todas las chicas que compitieron en la época conmigo, pues nos desubicamos y no sabemos, no nos volvimos a encontrar ni nada. De que posiblemente ellas vivan aquí en Bogotá, con las que me he comunicado es con Marta Catalina Vanegas, que vive en Estados Unidos, pero le da uno nostalgia de no haber seguido tratando de esas compañeras y esos anécdotas tan bonitos que tuvimos, ¿sí? Rosa Emma, otra de las grandes también fue tu hermana. Seguramente no la extrañes porque estás muy cerca de ella, pero ¿a quién más extrañas en el ciclismo? Se extraña ese ambiente de compinchería entre el grupo, porque ya uno ve, pues sí, son grupos grandes, pero realmente son muy dispersos. Uno dice, este es el de las universitarias, este es el de las patinadoras, estas son las ejecutivas, pero no es ese grupo de que cruzaba uno y decía, hola, fulanita de tal que es del Club Ciclo Bogotá, por decir algo. Entonces uno decía, ¿hacia dónde va? Yo voy por tal ruta. O sea, uno como que compartía más espacio y más cosas. Y extraño mucha gente que ya no, nos abandonó del ciclismo. Mucha gente. Compañeras que en esta pandemia ya nos dejaron. Eh, de pronto la risa de todas ellas, porque es que ese cuento, ese chiste, hasta las frases de doble sentido que uno las puede entender dentro del ciclismo, todo eso extraña a uno. Pero en sí la parte física lo que uno extraña es el que ya no está, Cuando, porque cuando, uno ve- puede cua- revivir todo.
Rosa Emma, Las cuando veían esos policías franceses y decían, este clasifica para ministro en Colombia. Vámonos con la última pregunta para todos y todas. Voy a también en el orden en el que me aparece en la pantalla. ¿A quién se le quisiera pegar a Rueda en este momento? ¿A qué mujer se le quisiera pegar a Rueda en este momento? Mujer colombiana. Sí, me gustaría, pues actualmente no, porque ya no nos pegaríamos. Me gustaría que hubiera una, o sea, que nos encontráramos nosotras y diéramos un ciclopaseo, así como los hacía el padre Rosso, ¿sí? Eso sí me gustaría. Muy bien, Livia. A ver, me gustaría pegármele a Rueda a Mariana Pajón. Me parece una deportista extraordinaria y me encanta verla competir porque ella gana las carreras de arrancada. O sea, es impresionante cómo es esa salida de ella en sus carreras, que no tiene que ver con la ruta, pero me gustaría podérmele pegar con esa agilidad y con esa habilidad a Mariana. Muy bien. Rosa María La Pitufa Ponte. Bueno, me gustaría pegármele a la rueda a Diana Piñuela. Perfecto. Rosita, Rosa Emma Rodríguez, ¿a quién te le pegarías a Rueda? A cualesquiera de las 5 valientes mujeres que nos están representando Sí. hoy en el Mundial de Ciclismo. Pero en especial yo pienso que la niña Patiño, esa niña tiene una valentía que Increíble, pregúntele a Nairo. increíble. Se me había olvidado el nombre Nairo. de ella, pero es que la tenía en mente. Patiño, esa niña tiene una valentía Impresionante. y un Pinchó, pundonor que dice, esta es mi bandera. pinchó, ay no, tenaz. Pinchó, yo no sé qué fue lo que le pasó, pero increíble. Me sorprendí tanto que mire, me siento muy contenta de que ellas están en lo grande y que nosotros pues sembramos una semillita y mire que los frutos son muy grandes y qué bueno y estamos felices de que ellas estén participando y que vamos, ahorita vienen a correr la Vuelta a Colombia femenina. Listo, corrámosla. Pero si hicieran Senior Master, Pues virtualmente la podemos correr. pues sí, pero si hicieran Senior Master, porque es que ellas son profesionales fuertes y nosotros ya somos Master. Doctor Bermúdez, su merced, ¿a quién se le pegaría de nuestras mujeres colombianas a Rueda? Yo me le pegaría a Rueda sin dudarlo a Lorena Colmenares, mi paisana de Duitama. ¡Qué calidad! Sí. Bueno, mis queridas pioneras, les agradecemos mucho a esta conversación y los invitamos a todos quienes están conectados en este momento. Vamos a poner las preguntas, los invitamos a que pongan sus preguntas en el chat y vamos a conversar en este momento por 20 o 30 minutos con las preguntas que ustedes quieren hacerles a cada una de estas invitadas y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Bermúdez. Muchas gracias.